Buenos días, maestra. Mi nombre es Carla Suri Carrión García y yo le voy a presentar la presidencia de Luis Echeverría. Como pequeña introducción, tenemos que Luis Echeverría Álvarez fue un presidente de México que inicia su presidencia en 1970, terminando en 1976. Las principales características de su gobierno es que inicia el desarrollo compartido, en donde busca distribuir todas las riquezas al país, que también se sufre una devaluación del peso, ya que valía 12.50 y en su presidencia llega a valer 25 pesos. También que crece la deuda externa, ya que de 6 millones pasa a ser de 20 millones de dólares y que finalmente es considerado como un gobierno que busca justicia anteriormente a los gobiernos izquierdistas. Un poco de su biografía es que nace el 17 de enero de 1922 en la Ciudad de México. Es hijo de Rodolfo Echeverría y Catalina Álvarez. Estudia en la Universidad Nacional Autónoma de México en la carrera de Derecho y trabaja como secretario particular del general Rodolfo Sánchez Taboada, quien era, por así decirlo, líder del PRI. También fue secretario de prensa y oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública aquí en México. Antecedentes. Algunos antecedentes políticos es que tenía una gran admiración por Lázaro Cárdenas, quien lo conduce aquí a la política. También fue secretario de Gobernación en el gabinete del presidente Gustavo Díaz Ordaz, pero como sabemos, la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz es caracterizada por las Olimpiadas y por la matanza estudiantil, por lo que Echeverría es acusado varias veces por la matanza de estos estudiantes, pero como es elegido como candidato para el PRI, Gustavo Díaz Ordaz asume pues sus consecuencias y pues Echeverría queda libre, por lo que en las elecciones del 14 de noviembre de 1969 representa al Partido Revolucionario Institucional con su lema Arriba y Adelante, ganando con el 86% de los votos contra Efraín González Morfín, quien era candidato del Partido de Acción Nacional, quien solamente tuvo el 14 de los votos. Y bueno, algunas características de su gobierno, como dije, es que rompe el desarrollo estabilizador que se tenía desde 2 décadas pasadas y llega con el desarrollo compartido, que según él se basaba en la justicia, ya que frena la creación de riquezas e inicia a distribuir todas estas riquezas hacia el país. También se propone a tener un acercamiento más con los sectores afectados, que en ese tiempo era el sector obrero, aunque después se ve que pues no era cierto. También vuelve a sufrir una matanza estudiantil llamada el Jueves de Corpus, que ocurre en 1971, donde unos militares infiltrados llegan a asesinar a varios estudiantes. Ante esto, Echeverría dice que no tiene nada que ver y como compensación dice que inicia una investigación, aunque esto nunca se llevó a cabo. Pero algunas ventajas de su gobierno es que crea Puerto Madero, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Instituto Mexicano de Comercio Exterior y aumenta el presupuesto para la UNAM a un poquito más del 1500% y que hay más puestos en el gobierno. Y aunque parezca cierto, al principio pues sí ayudó, pero al tener tantos trabajadores no se cubría un sueldo, o sea que los trabajadores no podían tener un sueldo digno. También la economía mexicana crece a un nivel del 6.1%, pero esto cambia con la declaración de 1973, con su lema La política económica se decide en Los Pinos, cambiando de secretario de Hacienda y pone a José López Portillo, un gran amigo de él, pero él tenía poca experiencia política y económica. Y esto se puede ver ya que pues llega a ser una inflación del 8,000 a 26,000 y el 31 de agosto de 1974 se sufre la devaluación del peso, pasando de 2,50 a 25 pesos por dólar.
Y como dije, pues no se apoya al sector obrero, carga las consecuencias de los movimientos estudiantiles y pues su esposa, digamos que cambia esto con la creación al apoyo de los indígenas y a los niños abandonados. Y bueno, después de su presidencia, el que llega a su fin el 30 de noviembre de 1976, deja a cargo a su amigo José López Portillo, el cual, como se dijo anteriormente, tenía poca experiencia. Pero después de que Echeverría dejara esto, sigue teniendo gran poder e influencia dentro de nuestro país, ya que es considerado, o bueno, es seleccionado como embajador de la UNESCO para la cultura, arte y educación, pero el 24 de noviembre del 2006 es acusado nuevamente por las matanzas estudiantiles del 68. Aunque sufre el arresto domiciliario, se libera el 26 de marzo del 2009. Y finalmente muere el 22 de julio del 2022 a la edad de 100 años en Cuernavaca. ¿Y qué se puede concluir? Se puede concluir que aunque él tenía toda la intención, pues con las consecuencias de los movimientos estudiantiles y todo lo que pasó con Gustavo Díaz Ordaz, pues se le dificultó hacer el desarrollo del país. Otros puntos que hay que retomar es que apoya a la revolución de Cuba, pero se creó una guerra entre el Partido de los Pobres, la cual se nombra como la Guerra Sucia, donde un número de personas fueron desaparecidas. También su presidencia indica el dominio del Partido Revolucionario Institucional, PRI, incorpora a México en el movimiento de los países no alineados, que en ese tiempo estaba lo de la Guerra Fría y eran los que pues no se habían contemplado. También con él se sufre el embargo petrolero de 1973 por países árabes y su esposa Esther Zuno apoya a parte de los indígenas, cierra las fronteras, creando burocracia, corrupción y populismo, lo que ocasiona que la relación con los sectores privados decaiga. Desequilibrio económico, estas empresas retiran su dinero de los bancos del país y los países extranjeros no prestan más dinero al país. Y por último, un dato gracioso es que en su mandato él se considera como alguien muy formal, por lo que cuando los jóvenes empezaron a escuchar el rock, logró prohibirlo dentro del país, porque decía que desestabilizaba a los jóvenes y que este movimiento o este rock estaba relacionado hacia las drogas, por lo que consideró a los jóvenes como traidores de la patria. Esto ocasionó que los jóvenes se rebelaran y se creara el Woodstock mexicano.